Ese es el problema con el que Pablo está tratando aquí. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Romanos 9:6. Bueno, Pablo responde esta pregunta en los capítulos 9 y 10 de la carta a los Romanos, mostrando básicamente dos cosas. En primer lugar, que desde el inicio de la historia, Dios hizo una distinción entre el Israel nacional, todos los descendientes físicos de Abraham, y el Israel espiritual, aquellos que fueron escogidos por Dios únicamente por gracia. Vayan a Romanos una vez más, capítulo 9, versículo 6. Hay un Israel dentro de Israel, y ese Israel espiritual es el recipiente primario de las promesas de Dios. Dice Pablo, pero versículo 6, Romanos 9, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Y ahora Pablo explica, esto es, no son los hijos de la carne, los biológicos, los que tienen el ADN de Abraham, los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y Pablo dice que nosotros los gentiles en Gálatas capítulo 4 somos hijos de la promesa también. Y ese es precisamente el segundo argumento de Pablo, que la incredulidad generalizada de Israel había sido profetizada en el Antiguo Testamento, así como la inclusión masiva de los gentiles en el plan de salvación. No fue que los judíos mataron a Cristo y entonces Dios tuvo que sacar debajo de la manga un plan B. Mis hermanos, este siempre fue el plan A de Dios. Vean Romanos capítulo 10, versículo 19. Y añado, pregunta Pablo, ¿acaso Israel no sabía que eso iba a pasar? Que los gentiles iban a ser incluidos en primer lugar. Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nosotros, mis hermanos, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Nosotros otra vez. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. De manera que el factor decisivo de la salvación no es la raza, es la gracia. El factor decisivo de la salvación es la gracia de Dios. Nadie se va a salvar por ser un descendiente físico de Abraham, sino por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ven el punto ahora? Lo que Pablo está preguntando es si el rechazo generalizado de los israelitas es una prueba de que Dios se haya olvidado completamente de la promesa que le hizo en el pacto a los descendientes físicos de Abraham. Pablo responde, de ningún modo. De ningún modo. El hecho de que Israel haya rechazado al Mesías no ha provocado un rechazo absoluto de parte de Dios hacia ellos. Muchos buenos creyentes a quienes yo amo y admiro, entienden que al final de esta era evangélica habrá una conversión masiva de israelitas previo a la segunda venida de Cristo o relacionada de alguna forma con ese evento. Y el texto clave que ellos usan para probarlo es precisamente el capítulo 11 de Romanos. Bueno, yo quiero decir de entrada, y de verdad, hermanos, con todo respeto, mi deseo en esta mañana no es entrar en polémicas innecesarias, pero yo difiero, y muchos otros, de esa interpretación. Y yo creo más bien que Pablo se está refiriendo en este capítulo a lo que Dios ha estado haciendo con los israelitas escogidos a lo largo de toda la historia. Yo voy a repetir eso otra vez, hermanos, porque es la clave para entender este mensaje. Yo no creo que Pablo está hablando de un futuro distante, sino de una obra de salvación que comenzó en el primer siglo y que va a continuar a través de la historia hasta que nuestro bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo regrese en gloria. Versículo 5. Y de la misma manera también ha quedado, ¿cuándo, mis hermanos? En el tiempo presente, no en la segunda venida de Cristo,
en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de Dios. Noten, mis amados hermanos, que Pablo no está haciendo ninguna referencia a una obra extraordinaria de conversión masiva de los judíos antes de la venida del Señor. Él está hablando de algo que estaba sucediendo en ese mismo momento, en el tiempo presente. Al igual que en los días de Elías, Dios se había reservado un remanente escogido por gracia. Entonces la salvación no depende de ti ni de mí. Es por gracia, no por obras. Mira, mi amigo, déjame decirte algo, para ponértelo en palabras más sencillas. Hasta que no reconozcas tu impotencia y tu miseria delante de Dios, tú no estás listo para recibir su misericordia. Recuerden, mis hermanos, que ese era el problema de los israelitas y de paso de todos los religiosos del mundo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 3, dice: ellos desecharon la justicia que Dios les estaba regalando en Cristo para alcanzar una justicia personal a través de su esfuerzo. Ellos quieren llegar al cielo, como hemos dicho muchas veces, manejando un camión que dice mi propio esfuerzo. Pero en ese camión nadie va a llegar al cielo. Es por gracia. Ahora bien, dentro de esa masa de gente soberbia y orgullosa, Dios soberanamente escogió a algunos para salvación, mientras que a otros los endureció. Vean el versículo 8, tal como está escrito. Esto estaba profetizado. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. David dice: su banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. De manera, mis hermanos, que el argumento de Pablo en esta primera parte de su respuesta no tiene nada que ver con una conversión masiva de israelitas en el futuro. Espero que lo hayan podido ver. Sino con lo que Dios estaba haciendo a favor de ese remanente escogido por gracia en ese momento histórico durante el primer siglo, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos. La segunda parte de su respuesta se encuentra en los versículos 11 al 24. Donde Pablo nos demuestra la manera como Dios ha estado salvando a judíos y a gentiles, usando a unos y a otros para cumplir sus propósitos soberanos. Versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. La desobediencia de Israel, que llegó al punto de matar incluso al Mesías, trajo como consecuencia la salvación de los gentiles, nosotros. Y ahora Dios está usando a estos mismos gentiles salvados por gracia para provocar a celos a los judíos elegidos y traerlos a la salvación. Vean el versículo 13. Voy a volver sobre el 12, pero ven el 13. Pero a vosotros hablo, gentiles. En la iglesia de Roma la mayoría eran gentiles y había algunos judíos. A vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio si en alguna manera puedo, tiempo presente, causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Mis hermanos, Pablo está describiendo aquí el sorprendente movimiento de la gracia de Dios que alguien ha comparado con el vaivén de las olas del mar. Aquí viene la ola de la gracia, choca con la pared del rechazo de los judíos y entonces esa ola baña la costa de los gentiles. Traten de imaginar esto. Viene la ola de la gracia, choca contra la pared del rechazo de Israel y entonces esas aguas vienen a caer en las costas de los gentiles. Pero ese no es el fin de la historia para los judíos. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando en el mar hay una pared que puede ser hecha por el hombre o puede ser una pared de roca y el agua
con fuerza comienza a golpear y a golpear y a golpear. ¿Qué pasa, hermanos? Que va erosionando la pared, la va craqueando. Yo no sé cómo usar una palabra más bonita, pero se va, ¿cómo se diría? Craqueando, se va erosionando, se va haciendo grietas en esa pared hasta que probablemente se caiga. Bueno, mis hermanos, lo mismo ocurre con ese remanente de la descendencia biológica de Abraham al ver las costas de los gentiles empapadas de las bendiciones de la gracia de Dios. Dios ha estado haciendo su obra a través de ese vaivén de las olas de su gracia para salvar a los gentiles y luego salvar a los judíos. ¿Ven ese vaivén? Provocándolos a celos. Ahora, de nuevo, mis hermanos, noten que Pablo no está hablando de algo que va a suceder en el futuro. Él está hablando de algo que estaba ocurriendo en ese mismo momento, porque Pablo ve su propio ministerio como parte del proceso. Dice, yo honro mi ministerio porque yo quiero de alguna forma provocar a celos a mis compatriotas. Él no está pensando en la segunda venida de Cristo. Él está pensando en lo que estaba sucediendo en el primer siglo con su propio ministerio. De hecho, eso se ve claramente al final del capítulo. Así voy a saltar al versículo 30. Y los que tienen aquí la Biblia Reina Valera, escuchen la traducción de la Biblia de las Américas, porque hay un ahora que le falta a la Reina Valera y que es importante. Escuchen lo que dice Pablo, versículo 30 de Romanos 11. Pues así como vosotros los gentiles en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido los judíos desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Mis hermanos, este texto no puede ser más claro. Mis hermanos, en la sabiduría de Dios, Él usa la desobediencia de unos para traer salvación a unos y a otros. Versículo 32 de Romanos 11. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿A quién se le ocurre un plan así? Oh, la sabiduría de Dios. Y es a través de ese proceso, es a través de ese vaivén de las olas de la gracia que Dios va a salvar a todo el remanente de los descendientes físicos de Abraham, escogidos por gracia. Versículo 12. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud cuando todos los judíos escogidos finalmente se conviertan? Pablo compara al pueblo de Dios con un árbol de olivo. Y ese árbol de olivo está compuesto de ramas naturales, los judíos que han creído en Jesús, y las ramas de un olivo silvestre que ahora han sido injertadas por la fe en el buen olivo. Nosotros, los gentiles que hemos creído. Mis hermanos, Dios no tiene dos pueblos. Él tiene uno solo. Y a ese pueblo pertenecen todos los que creen en Cristo, sean judíos o gentiles. En ese sentido, la iglesia no reemplaza a Israel. No. No es que Dios vino y plantó otro árbol. Nosotros no somos un árbol nuevo. No, la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es descrita en el Nuevo Testamento como el verdadero Israel, compuesta por todos los creyentes en Cristo, independientemente de su nacionalidad. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2? Que de ambos pueblos Dios hizo uno. Porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un solo pueblo, un solo árbol. Pablo dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Mis hermanos, ¿saben quién es el verdadero Israel? Jesucristo. Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. ¿Ven? Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Jesucristo es el verdadero Israel. Ahora, ¿qué sucede? Que resulta
que todos nosotros ahora por la fe estamos unidos a Jesús. Estamos unidos a Cristo por la fe, dice Pablo en Gálatas 3:27. Y debido a nuestra unión con Cristo, dice Pablo al final de Gálatas 3, ahora somos hijos de Dios. Y escuchen, descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Wow. Nosotros somos Israel, el verdadero Israel, el árbol de olivo. Porque lo que hace la diferencia no es la raza, es la gracia. Es recibir esa gracia por medio de la fe. Fue por falta de fe que muchos judíos fueron desechados, y fue por la fe que los gentiles fueron injertados. Por tanto, los creyentes no tenemos nada de qué gloriarnos, excepto en nuestro Señor Jesucristo. Hasta que entre el último de los elegidos. Recuerden la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Hasta que entre el último de los elegidos, Dios mantendrá abierta la puerta de la salvación a los gentiles para que sigan provocando a celos al remanente escogido de Israel. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Ven cómo Pablo sigue lidiando con el tema de la arrogancia? No ignoren este misterio, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice: yo voy a decirles ahora un misterio. Y un misterio es una verdad que nosotros no podríamos conocer a menos que Dios la revele. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que el endurecimiento de Israel nunca ha sido ni será total. Ese es el misterio. Vemos a Israel tan incrédulo, y Pablo dice: déjenme decirles algo, Dios siempre tendrá un remanente. El endurecimiento nunca será total. Dios mantendrá abierta la puerta de salvación para Israel hasta que se complete el número de los gentiles. Es decir, ese vaivén de la ola de la gracia divina continuará hasta que todos los elegidos sean salvos. El problema es que algunos leen ese hasta que como si Pablo estuviese diciendo algo como esto. Y aquí es que viene la dificultad de la interpretación. Tan pronto entre la plenitud de los gentiles, es decir, cuando se conviertan todos los gentiles que se van a convertir, entonces el endurecimiento de Israel será quitado y habrá una conversión masiva de israelitas. Pero Pablo no está hablando de eso aquí. Pablo simplemente está diciendo que el endurecimiento será siempre parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ese hasta que no implica que después viene una situación diferente. Lo que implica es que va a ser hasta ahí, va a durar todo el tiempo. Es como cuando el Señor dice, Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26, que cada vez que celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Qué significa eso? Que hasta que sigamos celebrando la cena del Señor, vamos a estar proclamando la muerte de Cristo. Ese hasta que no dice qué va a pasar después, es simplemente que hasta que sigamos celebrando la cena, vamos a seguir proclamando la muerte del Señor. O en 1 Corintios 15, 25, dice Pablo, es preciso que Cristo reine hasta que, la misma frase, haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiere decir eso que después que Cristo ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, Él va a dejar de reinar? No, Él va a seguir siendo rey. Pero Pablo está diciendo, ahora nos parece que Cristo no está reinando, pero saben que Él está reinando y seguirá reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. De manera que el argumento de Pablo en Romanos 11:25 es que el endurecimiento de Israel siempre será parcial. La puerta de la salvación seguirá estando abierta hasta que el último de los gentiles se salven, y ahí cesará el vaivén de las olas de la gracia de Dios, salvando a unos y a otros. Y es así, versículo 26, como todo Israel será salvo. Otra aclaración gramatical. La Reina Valera del 60 traduce el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Por lo que algunos pueden entender que primero entra la plenitud de los gentiles y luego viene esa conversión masiva de israelitas. No, mis hermanos, la palabra luego en español
no siempre indica secuencia de tiempo. ¿Han escuchado la famosa frase del filósofo francés René Descartes, o Descartes, como se escribe en español? Pienso, luego existo. ¿Qué significa eso? Pienso, y porque pienso, yo tengo que existir, porque una persona inexistente no piensa. Entonces el luego no es que yo primero pienso y después existo, no, es que porque pienso, consecuentemente existo. La palabra que Pablo usa, o la frase en Romanos 11:26, aparece 205 veces en el Nuevo Testamento, 205 veces. Y casi invariablemente se debe traducir y así, y de ese modo, y de esa manera. Pablo nos está mostrando aquí cuál es el resultado final de ese movimiento de las olas de la gracia de Dios. El rechazo del Mesías por parte de Israel trajo como consecuencia la salvación de los gentiles, y Dios usa la salvación de los gentiles para provocar a celos a los israelitas y así traer a salvación al remanente escogido. Es de esa manera, dice Pablo, a través de ese sorprendente proceso, que todo Israel será salvo. ¿Ven el punto? Todo Israel. ¿Quién es ese todo Israel? Bueno, puede ser el número total de los judíos que se van a salvar a través de toda la historia. Es decir, la suma de todos los remanentes de todas las edades. Que por cierto puede ser un número mucho más alto del que tú y yo pensamos. Mucho más alto. Pero puede referirse también a todos los creyentes judíos y gentiles que ahora forman parte del verdadero Israel de Dios, del nuevo pacto. Y eso es lo que yo pienso. Porque eso concuerda con la ilustración del olivo que Pablo acaba de usar. Pablo está diciendo, hay un solo olivo, déjenme explicarles cómo es que se está formando ese olivo. Rechazo de Israel, salvación de los gentiles, celos del remanente, vienen a salvación, y de esa manera todo Israel será salvo. Mis hermanos, ¿cómo describe Pablo al verdadero judío en Romanos 2:28? Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ese es el verdadero judío. Así que mis hermanos, las puertas de la salvación permanecerán abiertas de par en par hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y la plenitud de los descendientes físicos de Abraham, que van a creer en Cristo porque Dios lo prometió. Versículo 26. Y de esa manera todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto que haré con ellos cuando yo quite sus pecados. Noten, mis amados hermanos, lean con cuidado el texto, que aquí no dice que el libertador vendrá a Sión. Ahí dice que el libertador vendrá de Sión, desde Sión. Pablo no parece estar hablando aquí de la segunda venida de Cristo, sino de la primera. Cuando el Mesías vino de Sión, desde Sión, al asumir una naturaleza humana en el vientre de una israelita para salvar a su pueblo, tal como Dios había prometido en el pacto que hizo con Abraham. En conclusión, la razón por la que sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo no es que al final de los tiempos habrá una conversión masiva de judíos inmediatamente antes de la segunda venida. No, lo sabemos porque Dios ha estado salvando a israelitas a lo largo de toda la historia, y lo va a seguir haciendo hasta que el último de los elegidos entre por la puerta de la salvación. Dios no ha desechado a su pueblo. Al final de los tiempos, mis hermanos, habrá una gran multitud de redimidos de todas las naciones, pueblos y lenguas, alabando al Cordero, que vive por los siglos de los siglos. Un solo pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles que han sido unidos a Cristo por la fe. Por supuesto, como bien ha dicho alguien, este pasaje tampoco niega la posibilidad de que en algún momento de la historia se produzca una conversión masiva de israelitas. Quiera Dios que fuera así. Debemos orar por eso. Quiera Dios que haya una conversión masiva de judíos. Lo que hemos estado diciendo en esta mañana es que eso no es lo que enseña Romanos 11. Tampoco lo niega. Simplemente que eso no es lo que enseña.